Ahora nos vamos a enfocar en controles de formulario. Les voy a explicar dónde lo podemos encontrar, para qué sirve y vamos a hacer un ejemplo para que vean notoriamente cuáles son los efectos a través, por ejemplo, aquí de un simulador de préstamo. Primeramente, ¿dónde encontramos los controles de formulario? Si nos vamos al menú de los menús, dentro de los menús principales del Excel, tenemos programador o desarrollador. Y dentro tenemos aquí un botón que dice insertar. Y tenemos controles de formulario y tenemos controles ActiveX. Vale, vamos a utilizar los de formulario. ¿Cuál es la diferencia? Que los de ActiveX lo utilizamos para lo que es Visual Basic, para programación. Como no nos vamos a meter en programación, entonces vamos a utilizar estos controles de formulario. Bueno, antes de empezar a utilizar esos controles de formulario, vamos a realizar este pequeño ejercicio sobre un simulador de préstamo. ¿Sí? Es decir, tenemos un importe de 500,000, ¿sí? La tasa de interés nominal, que va a ser fijo por siempre, del 2,80% vamos aquí dependiendo, la frecuencia de liquidación es mensual, que viene diciendo 12. Entonces quiere decir que esta es la tasa anual, pero la pagaríamos cada mes. Entonces vamos a ver cuál es el efecto, si lo pagamos mensual, lo pagamos semestral, anual o trimestral. Vamos a simular que son a 10 años, por lo tanto, número de periodos, ¿qué quiere decir? Que son, si la frecuencia de liquidación es mensual y tengo 10 años, por lo tanto, tengo 120 periodos. Y el sistema de amortización, vamos a suponer que es el francés. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el francés es que cuando yo pido un préstamo, siempre voy a pagar la misma cantidad, siempre y cuando la tasa de interés nominal sea la misma, que sea fijo. Si es variable, cambia un poco la situación. Entonces, para entenderlo mucho mejor, pues bueno, primero vamos aquí a ver lo que es, antes de completar esta tabla de amortización, que es decir, la tabla que me va a mostrar cuáles son los pagos que tengo que realizar cada periodo y cuál es el saldo que tengo en cada periodo y también al final tendría que tener un saldo de cero. Vamos a utilizar la fórmula de pago para calcular cuál es la cuota que deberemos de pagar cada periodo. Entonces utilizamos tal cual la fórmula pago y la tasa de interés nominal, si vemos el primer argumento, sería el 2,80 dividido entre la frecuencia, que es 12. ¿Sí? ¿Cuántos periodos? Pues tenemos 120 periodos. Mi valor actual viene siendo el importe, ¿sí? Que viene siendo 500,000. Valor futuro, 0, porque es decir, yo quiero tener un saldo de 0 al final de los 10 años. Y finalmente el tipo quiere decir que pagamos los intereses de amortización justo al iniciar el préstamo o al final de cada periodo. Entonces utilizamos 0 diciendo que sería al final de cada periodo. Y tenemos menos 4,782. ¿Por qué tenemos negativo? Porque el Excel interpreta que si tenemos aquí el pago, el valor actual como positivo, pues al final lo tenemos que desembolsar, que es correcto. Pero para términos de la tabla de amortización, vamos a utilizar números positivos, entonces puedo utilizar aquí un negativo en la fórmula para convertir en positivo. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos periodos son? Pues son 120. Vale, pues vamos a completar primero lo que viene siendo la columna de periodos. A lo mejor muchos lo que harían es empezar con el valor de 0. Después el 1, lo selecciono y arrastro hasta 120. Es decir, es correcto. Pero hay otra manera de hacerlo y se lo voy a explicar. Que lo pongo. Voy a seleccionar primero la primera celda con un valor inicial que es 0 en este caso. ¿Sí? Ahora me voy a bajar mi pantalla aquí para que lo vean. Me voy a esta sección en inicio. A la derecha hay un botoncito que dice rellenar. Entonces le doy clic. Y luego me voy donde dice series. Aquí. Le doy clic en series y me aparece esta ventana. Y en esta ventana le voy a decir al Excel, yo quiero que me agregues las series, me lo hagas en forma de columna, es decir, hacia abajo, lineal. El incremento me lo hagas de uno en uno en este caso y el límite pues me lo pongas en 120. Vale, voy a poner aquí 120, le voy a aceptar. Entonces el Excel me ha autocompletado desde el valor de 0 hasta el 120 con un incremento de uno en uno. Vuelvo a ponerme donde estaba antes. Bien. ¿Qué pasa con la cuota total al principio? Al principio no se paga nada, entonces es 0. Lo podemos dejar en blanco, podemos poner 0, ponemos aquí 0. Intereses, no pagamos nada. Amortización, no pagamos nada por el momento. Y el capital pendiente, pues viene siendo la misma cantidad del préstamo que son 500,000. Aquí es importante vincular con las celdas correspondientes porque más adelante con los controles de formulario
o bien manualmente si cambiamos los importes o cualquier variable, pues todo tendría que estar cambiando automáticamente. Entonces, ojo con ello. Ahora sí, al final del primer mes, ¿qué es lo que voy a pagar? Pues voy a pagar siempre la misma cuota, es decir, 4,782 y lo voy a fijar porque siempre la misma. ¿Sí? Voy a redondear, lo dejo redondeado mucho más fácil. Intereses, ¿cuánto pago de intereses? Es decir, dentro de la cuota tengo intereses más amortización. Entonces voy a calcular los intereses. Por lo tanto, sería mi capital pendiente anterior, que son 500,000, multiplicado por la tasa de interés nominal, que es el 2,8. Lo voy a fijar y dividido entre 12 porque siempre lo mismo. ¿Sí? Es decir, siempre es de 2,8 y siempre son de 12 periodos, es decir, mensual. Le doy Enter y aquí lo tengo. A ver, lo voy a dejar todo redondeado. Aquí está. Ahora sí. La amortización, ¿cómo la puedo calcular? Si yo ya tengo la cuota total y los intereses, solamente el diferencial. Entonces sería la cuota menos los intereses. ¿Sí? Y sería 3,615. Y mi capital pendiente al final del primer periodo, pues ya no serían los 500,000, serían los 500,000 menos la aportación solamente de amortización. Ojo, no de la cuota total, porque si no, eso quiere decir que vamos a terminar de pagar antes de los 10 años. Entonces solamente se considera la amortización. Y tenemos 496,385. Ahora, como ya lo tenemos con una secuencia o de cierta manera que el Excel lo puede hacer automáticamente, pues solamente seleccionamos estos valores, le damos doble clic y el Excel lo va a autocompletar hasta el final y vamos a ver que en el último periodo deberíamos de tener 0. Si tenemos 0, quiere decir que es correcto. Es decir, en este periodo, en el 120, que es en el año 10, entonces tendríamos un capital pendiente ya de 0, quiere decir que hemos saldado la deuda. Entonces tenemos los valores correctos. Me voy para arriba. Vamos a hacer aquí la suma de la cuota total, simplemente la suma de toda la cuota total. Hago lo mismo de los intereses y amortización y miren lo que vamos a determinar, que aquí la amortización son 500,000, que quiere decir que voy a dar el mismo valor que el importe, coincide, más 73,842 en los 10 años, que equivale a estar pagando al final 573,000. Déjame cierro esto de aquí. 573,842. ¿Ok? Vale, pues ya tenemos todo esto construido. Entonces, ¿qué podríamos hacer con este simulador? Pues yo puedo cambiar, oye, pues en lugar de 500,000, quiero 350,000. Va. Oye, en lugar de 10 años, lo quiero a 8 años. Va, perfecto. Es decir, todo se va actualizando, pero hay detallitos que hay que todavía corregir. ¿Por qué? Porque si nosotros, en este caso, le decimos al Excel, oye, yo lo quiero 8 años, pues deberíamos determinar en el periodo 96. Si yo me voy al 96, deberíamos determinar aquí donde tenemos, en este de aquí, donde tenemos 0. Y no debería continuar lo demás. Entonces, vamos a aplicar más adelante unas fórmulas para que el Excel solamente se detenga hasta el periodo indicado. ¿Sí? Vale, lo voy a dejar así. Voy a grabar. Y ¿cuál es decir, la diferencia entre hacerlo manual o control de formulario? Es decir, si yo lo hago de esta manera, pues tengo que estar cambiando todos los valores manualmente y no de una manera dinámica. Sin embargo, con controles de formulario lo podemos hacer con una mejor presentación y mucho más fácil para estar cambiando los valores sin hacerlo de esa manera, como les decía, manual. Van a ver que va a ser mucho más interactivo. Pues bueno, vamos a empezar aquí con en programador. Me voy a insertar y vamos a seleccionar este tercero de la segunda fila que dice barra de desplazamiento. Lo voy a utilizar para el importe. Vamos a ver cómo funciona. Y le doy clic y fíjense, me aparece una crucita que quiere decir que yo puedo dimensionar una figura que va a ser un rectángulo. Lo puedo hacer vertical o horizontal. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí de manera horizontal. De esta manera, aquí tenemos el objeto. ¿Sí? Está vacío y al lado voy a escribir que hace referencia al importe, porque ahora nos acordamos, más adelante pues no nos vamos a acordar, o bien, si nosotros lo hacemos, genial, pero si lo vamos a compartir, pues sería bueno que el compañero o la compañera supiera de qué va esto, ¿no? Vale, pues bueno, si yo aquí muevo la barrita o al final le doy clic, bueno, pues se va moviendo, genial, pero no está haciendo ningún efecto.
lo que vamos a hacer es decir, vincular este objeto con lo que viene siendo la cifra del importe, ¿sí? Vale, pues le voy a dar botón derecho al objeto, formato de control, y me dice valor actual. Yo lo puedo dejar en 50, lo que yo quiera. El detalle es que el Excel en el máximo solamente me permite 30,000. Y si yo en este caso vamos a suponer que el mínimo es de 10,000 euros y el máximo de 1,000,000, pues entonces no me va a servir de nada si yo pongo 1,000,000 porque el Excel me lo va a topar a 30,000. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues voy a utilizar un factor multiplicador para que pueda tener los valores correspondientes. Por ejemplo, valor actual lo dejo en 50, no pasa nada. Valor mínimo, en este caso voy a utilizar 1. ¿Por qué 1? Porque lo voy a multiplicar por 1,000 para tener los 1,000. Y en cambio, el valor máximo voy a poner 1,000, que si lo multiplico por 1,000 voy a tener el millón. Entonces ya puedo ir desde los 1,000 euros hasta el millón. ¿Sí? El incremento. ¿Qué quiere decir el incremento? Que si le digo de 1, quiere decir que el Excel, que cada vez que le dé clic afuera de la flechita, o sea, si el de la derecha o el de la izquierda, entonces va a aumentar a disminuir de 1 en 1. Y el cambio de página quiere decir que si yo le doy clic dentro del recuadro, ven aquí este cuadrito de color gris, entonces si le doy un clic del lado derecho, me va a aumentar de 10 en 10 y si le doy en el izquierdo me va a disminuir de 10 en 10. Entonces vamos a dejarlo así. Y ojo, aquí lo vamos a vincular con la celda D5, no con la C5. ¿Por qué no? Porque no puedo vincular directamente por lo que les decía del tope, porque necesitamos un factor común o factor multiplicador. Entonces aquí le digo, vale, vincula con el D5, vamos a ver lo que sucede, le doy a aceptar y tengo un valor de 50. Pues bueno, ¿qué va a pasar? Que aquí, fíjense, si le doy clic, aumenta de 10 en 10, le doy clic aquí, disminuye de 10 en 10, y ahora si yo le doy clic aquí al final, ven que aparece una flechita, me disminuye de 1 en 1, sin embargo del otro lado me aumenta de 1 en 1. Ok, ahora, esta cifra o la celda, la C5, lo que voy a hacer es que lo voy a vincular con esta de aquí. Por lo tanto, voy a seleccionar la celda D5, el valor, y lo multiplico por 1,000. Y aquí tengo 97,000. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy al extremo izquierdo, es decir, al mínimo tengo 1,000 y al otro lado tengo el millón. Entonces son las cifras que yo estaba buscando. Pero lo ven, mucho más dinámico y mucho más fácil para mostrar o hacer un simulador haciéndolo automáticamente de esta manera. ¿Qué pasa con este valor de aquí? Pues bueno, más adelante lo puedo ocultar, le puedo poner una fuente de otro color para que no se vea tanto, lo puedo poner en otra celda, da igual. Lo importante es que yo ahora lo estoy mostrando en esta celda para que lo puedan vincular directamente o relacionar con esta celda correspondiente. Entonces aquí lo puedo poner así en gris, no pasa nada, ¿ok? Y aquí tenemos el importe. De nuevo, lo puedo dimensionar de manera horizontal o vertical. Si lo quiero hacer vertical, entonces le doy clic derecho al objeto y aquí lo puedo dimensionar de esta manera. ¿Lo ven? ¿Sí? Vale, lo voy a dejar como lo tenía. Ahora vamos a irnos al TIN, la tasa de interés nominal. Vamos a suponer que nosotros podemos hacer simulaciones con ello, ¿no? Podemos jugar con el tipo de interés. Con el tipo de interés, vamos a utilizar otro tipo de control de formulario. Entonces me voy al programador, insertar, y voy a seleccionar este de aquí que dice control de número. Le voy a dar un clic y lo voy a poner por aquí. Y al ladito le pongo el TIN, porcentaje. Muy bien. Aquí en negrita. Ahora sí. Le doy botón derecho al objeto, formato de control, y de nuevo lo tengo que asignar y aplicar o configurar los valores. Valor actual, lo dejo en 0, no pasa nada. Valor mínimo, vamos a suponer que puede ir me lo invento, desde el 1% hasta el 5%. Entonces le voy a poner, por ejemplo, desde el 10 hasta el 50 para utilizar un factor también divisor y que pueda aumentar siempre de 10 en 10. Es decir, el incremento es 1. Más adelante, cuando hagamos el factor divisor,
para convertirlo. Entonces este me va a permitir estar aumentando la cifra de .10 o disminuir también. Lo voy a vincular con la celda D6. Le doy aquí a aceptar. Y tengo este efecto. Es decir, fíjense, aquí va aumentando y disminuye de uno en uno. Muy bien, pero a mí no me interesa que disminuya o aumente ese valor, sino el que tengo al lado. Entonces, este valor de aquí, lo que voy a hacer es, lo vinculo con este y lo divido entre 1000. Si le divido entre 1000, por ejemplo, aquí tengo 15, dividido entre 1000 es 1.5, y entonces si aumento, me está aumentando 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, y lo puedo hacer hasta el valor de 5, lo vamos a mostrar aquí, miren, es el máximo. ¿Ok? Entonces, hay veces en donde tenemos que utilizar este tipo de, vamos a decir, soluciones para poder llegar a lo que estamos buscando. Ahora, la frecuencia de liquidación. Vale. Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar otro tipo de control de formulario para determinar si lo queremos, la frecuencia, si tenemos opción anual, si es mensual, si es semestral o trimestral. Entonces, para ello, voy a utilizar en programador insertar y primero voy a crear un cuadro de grupo. Voy a explicar cómo funciona todo esto. Lo pongo por aquí. Lo voy a hacer de esta manera. ¿Ok? Y este cuadro de grupo le voy a llamar, aquí lo selecciono, botón derecho, editar texto, elimino lo que ya tenemos aquí y pondremos frecuencia, la frecuencia. Vamos a dejar la frecuencia. Muy bien. Ahora, dentro de esto, vamos a meter botones para poder seleccionar la opción que deseamos. Entonces me voy a insertar y voy a meter este botoncito que dice botón de opción. Ojo, tiene un sentido el que hayamos metido este, que es el cuadro de grupo. ¿Qué quiere decir? Que si yo dentro del cuadro de grupo meto estos botones, en principio el Excel solamente me... Es decir, es, lo que permite este cuadro de grupo es que te los agrupa por familia. Si yo utilizo botoncitos para la frecuencia y luego más adelante lo utilizo para, imagínense, los años, si yo no utilizo esta agrupación, entonces el Excel cuando los vincule me va a vincular todos como la misma familia y no es cierto. Yo lo que quiero es la familia de la frecuencia de liquidación y luego la familia de los años. Entonces esto es lo que me va a delimitar. Ahora lo que voy a hacer es voy a meter estos botoncitos dentro, pero dentro de esta familia. Entonces lo selecciono aquí. En este primer botón, por ejemplo, le doy botón derecho, editar texto y le voy a decir que sea anual. ¿Sí? Pues voy a meter otro botoncito, hago exactamente lo mismo, lo puedo meter aquí al lado. Sí, le voy a llamar aquí semestral. Lo ideal es que no lo coloquen uno encima del otro, porque lo que va a hacer el Excel es que los puede seleccionar los dos a la vez y la idea es que seleccione uno, es decir, miren aquí, anual o semestral. Yo no quiero que me seleccione los dos. Voy a insertar otro más. Semestral. Y voy a meter el final, que es el mensual. Vale, ok. Aquí lo tenemos. Lo ideal es, primero, vamos a validar que ninguno se repita, ¿lo ven? No se repite ninguno, entonces puedo seleccionar uno. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a darle clic derecho a cualquiera de ellos. Me voy a formato de control y me va a preguntar el Excel. Muy bien, activar o sin activar o activado. No pasa nada porque yo los voy a estar activando a conveniencia. Entonces lo dejo activado y lo voy a vincular, ojo, con la celda D7, no con la C7. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Me da el valor de 1 si yo selecciono anual. Semestral me da 2, trimestral me da 3 y mensual me da 4. ¿Qué quiere decir? Que depende del orden como los vaya insertando. Ahora lo que voy a hacer en la frecuencia de liquidación, voy a utilizar una función lógica para determinar si es este, pues me das este resultado, si es este, me das este. Es decir, si
El valor que yo selecciono, es decir, de la D7 es igual a 1, quiere decir que es anual, por lo tanto la frecuencia es 1. Aquí coincide. Coma. Si en dado caso que el valor de D7 fuese de 2, es decir, quiere decir que es semestral, por lo tanto yo tengo 2 semestres en el año. Coincide. Si el valor de D7 es igual a 3, quiere decir que es trimestral, por lo tanto tengo 4 trimestres. Ahora, si no es ni en la posición o en la opción 1, 2, 3, por lo tanto la 4 que es mensual y quiere decir que sería de 12. ¿Sí? 12 meses. Entonces aquí lo tengo, miren lo que pasa. Si selecciono anual, me da lo siguiente, semestral esto, trimestral esto y mensual esto. Y si están viendo, toda la tabla de amortización se está configurando pues en base a lo que vamos seleccionando porque está apropiadamente vinculado. Ahora, para los años, voy a utilizar, a mí lo que más me gusta es este el de control de número, pero como ya lo hemos usado, voy a utilizar otro control de los controles de formulario para que sepan cómo se utiliza. Entonces me voy a programador, me voy aquí a insertar y, por ejemplo, voy a seleccionar el quinto de la primera fila que dice cuadro de lista. Lo voy a colocar por aquí. Pongo por aquí más o menos y voy a escribir, bueno, esto lo hago un poquito más a la derecha. Lo voy a configurar. Configuro así, si no ocupo tanto espacio. Y vamos a poner aquí los años. Ahora sí. Va. Este de aquí, si le doy botón derecho y formato control, pues me va a pedir cuál es la fuente y dónde lo quiero vincular, pero yo no tengo nada. Por ejemplo, aquí, formato control, me dice rango de entrada y vincular con qué celda. Entonces, lo que quiero es que aquí me muestre cierta información. Por lo tanto, lo voy a poner aquí abajito para que vean cómo funciona. Miren, voy a poner aquí estamos usando para los años, por ejemplo, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que ojo, también lo puedo haber utilizado de aquí en los periodos, no pasa nada. Vale. Por lo tanto, le doy botón derecho al objeto, formato de control, y me dice rango de entrada, pues yo quiero ver todos los años. Entonces aquí selecciono estos de aquí, ok, le doy enter y me dice, lo voy a vincular con qué celda, pues directamente con la celda C8. ¿Sí? Aquí sí con la C8 porque va a estar cambiando del 1 al 8 sin problema, no hay que configurar nada. Le damos enter, le damos aceptar. Aquí está el Excel procesando, vamos a dar la oportunidad. Y aquí bueno, si tenemos aquí, por ejemplo, el problema, vamos a ver qué es lo que pasa. Que tengo 0 porque no he seleccionado nada, por eso me dice valor de número. Aquí empiezo a seleccionar 1, el 2, el 3, el 4, ¿lo ven? El 5 o el 6 o cualquiera. Solamente me permite seleccionar uno. ¿Ok? Vamos a dejarlo así hasta 10, ¿vale? Y esto viene siendo, bueno, ¿cómo tenemos los controles de formulario por ahora? El impacto final, vamos a verlo ya que configuremos también lo que viene siendo la tabla de amortización. Ok. Por lo tanto, para que solamente el Excel rellene hasta donde debería, vamos a configurar lo que viene siendo las fórmulas desde la cuota, capital pendiente y al final el periodo. Por ejemplo, a partir del periodo 1, donde estoy seleccionando, lo que vamos a hacer es poner una condicional. Le decimos al Excel. Sí, abro paréntesis. En dado caso que el periodo corriente, es decir, donde estoy posicionado, este de aquí, B18, es mientras sea menor o igual a los periodos totales que tengo en las condiciones, que es aquí 20, y lo fijo, por lo tanto, me da ese valor de la cuota. De lo contrario, me das comillas, comillas. ¿Qué quiere decir? Que si mientras sea menor, entonces dame el resultado, si no, dame comillas, comillas que te va a aparecer vacío. O le puedes poner cero también. Le doy enter. ¿Sí? Si yo arrastro la fórmula, miren aquí, si yo cambio a, por ejemplo, anual y lo pongo a 7 años, entonces el Excel debería de parar aquí. ¿Lo vemos? Vamos a hacer exactamente lo mismo con lo siguiente. Aquí los intereses. Entonces le digo al Excel. Si el valor del periodo corriente es menor, igual a los periodos que contiene, ojo, periodos, no años,
lo fijo, entonces me hace la fórmula. De lo contrario me das comillas, comillas para que me aparezca en blanco. ¿Sí? Y aquí arrastro. Ahora sí, hago lo mismo con el siguiente, con la amortización. Si el periodo corriente es menor o igual al total de periodos que tengo en las condiciones, por lo tanto me hace la diferencia entre la cuota y los intereses, de lo contrario me haces comillas, comillas y cierro paréntesis. Y al final el capital pendiente, exactamente lo mismo. Sí, ojo, pude haber utilizado también una lógica diciendo, vale, si ya el anterior no tiene información, pues tampoco me lo des. También se pudiera hacer. Hay diferentes maneras. Ok, pero sigo con la misma. Si este valor corriente es menor, igual al total de número de periodos, ¿sí? Entonces me hace la diferencia. De lo contrario, me das comillas, comillas y cierro paréntesis. ¿Vale? Ahora sí, me voy a asegurar, voy a arrastrar y vamos a ver que aquí todo termina. ¿Lo ven? Aquí tenemos 0, lo demás no continúa, pero a mí no me interesa que me aparezcan todos los periodos. A lo mejor me interesa nomás que aparezca hasta el 7. ¿Cómo le digo? Pues vale, me voy a posicionar donde tengo el 1 y le digo al Excel. Sí, el valor anterior, mientras sea menor al número de periodos, entonces me haces el anterior más 1. De lo contrario, me das comillas, comillas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, 0, como es menor a 7, entonces lo que va a hacer es 0 más 1 me va a dar 1. Vamos a ver aquí la lógica, fíjense. Voy a arrastrar. Aquí que me dio, vamos a ver qué pasó. Ah, porque no lo fijé. Aquí se me fue. Vamos a fijar el C9. Aquí lo fijamos. Ahora sí, lo arrastramos y listo. Ven aquí, por ejemplo, en el 7. Estoy en la posición 7. Como 6 es menor a 7, entonces me hace el anterior más 1. Pero luego, si llego aquí a donde estaría el 8, entonces, como 7 no es menor a 7, si no es igual, entonces para el Excel ya no me da nada en esta posición. ¿Sí? Voy a grabar aquí. Y algo que podríamos hacer también con esto para retocar, pues sería, por ejemplo, meter un formato condicional y seleccionar toda la tabla. Lo puedo configurar seleccionando todo. Por eso lo hice a 10 años al máximo, ¿sí? Para poder y mensual para utilizar la mayor cantidad o el máximo de periodos y después mucho más fácil para poder configurar. Ven aquí, si selecciono todo hasta abajo, me está haciendo hasta esta línea 137 porque el Excel entiende que ahí hay información a pesar de que esté, vamos a decir, en blanca o en blanco la celda. Me voy a ir a, le voy a poner aquí lo que es el borde, por ejemplo, el marco, le pongo todo y aplico el formato condicional, una nueva regla y le voy a decir al Excel, vamos a ver, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, le decimos mientras esté la celda en blanco. Si está en blanco, le decimos que nos lo ponga en otro color, así para darle un poquito de toque. Vamos a decir, me lo pones en gris, le doy a aceptar, le doy a aceptar y tengo este resultado. ¿Sí? Vale, miren lo que voy a hacer. Voy a fijar esto de aquí, por ejemplo, inmovilizar. Para poder mostrar mucho más fácil, me voy a vista. ¿Sí? Voy a seleccionar la celda 17 para que cuando inmovilice, el Excel me muestre siempre desde la 16 hacia arriba. Entonces, inmovilizar, inmovilizar paneles. Y ahora, si yo arrastro hacia abajo o le doy al mouse hacia abajo el scroll, entonces esto me lo deja fijo y lo demás me lo hace dinámico. ¿Vale? Por ejemplo, si yo aquí le digo al Excel, mira, yo quiero hacer una simulación, vamos a ver. Pues mira, un préstamo de 906,000 con un interés del 4,6 a nivel trimestral por los siguientes 9 años, pues tendría las siguientes condiciones, es decir, pagaría este total, esto de intereses y esto de amortización, y vamos a validar que aquí en el periodo 36, como lo tengo a nivel trimestral, pues realmente deberíamos de pagar todo el capital pendiente, debería de ser 0. Pero lo ven, mucho más fácil, dinámico y presentable para hacer un simulador de esta manera
en lugar de estar utilizando realmente haciendo los ajustes manualmente, ¿sí? Lo que se puede hacer también para lo que es este simulador o los controles de formulario, pues le pueden dar, por ejemplo, un poquito más de presentación. Simplemente insertar. Vamos a insertar una ilustración aquí, una forma. A ver que el Excel aquí nos dé oportunidad. Está volviendo loco. Rectángulo. ¿Sí? Lo voy a colocar por aquí, por ejemplo. Lo pongo por encima para hacer como un pequeño tablero. ¿Ok? Claro, me aparece en color, bueno, azul por defecto, no pasa nada, lo puedo dejar así naranja, pero está por encima. Entonces, lo que le digo al Excel es que me lo ponga por detrás, enviar al fondo más bien. ¿Ok? Pero el pequeño detalle es que yo no veo los títulos porque están dentro de la celda. Entonces, lo que puedo hacer es degradar el color de la imagen. Entonces, botón derecho, me voy aquí en formato de forma, en el relleno, y lo que es la transparencia. Si lo empiezo a aumentar, por ejemplo, lo puedo dejar algo así y ahora sí ya puedo visualizar correctamente los títulos. Lo dejo por aquí y de nuevo puedo ir jugando con ello y decir, vale, pues mira, yo quiero un préstamo de, vamos a ver, de 370,000, suponiendo que los intereses y la amortización la pago mensual, ¿sí? Con un interés del 4,1 vamos a decir, a 5 años, entonces tendría este supuesto, ¿sí? ¿Ok? Es importante aquí recordar que hay que utilizar los controles de formulario y no los que corresponden al Visual Basic. Para Visual Basic se utilizan, es muy parecido, pero hay que entrar en la codificación.